¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Habrán acabado ya los toros esos, ¿no? Sí, lo digo así porque no es que acaben. Al final acaba San Isidro, pero luego Ya sé que no acaban. todos los domingos hay corrida. Y ¿Pero yo hasta no qué voy mes? normalmente, las de los domingos a veces, pero no mucho. Ya, ¿Hasta qué mes? Hasta octubre. ya. Me están convenciendo de que estudie la figura de Morante. Hombre, El otro día Federico y Domingo, ahí en maquillaje, me estuvieron comiendo la cabeza. Morante es uno de los grandes personajazos que hay ahora en la actualidad española. Yo diría que el gran personajazo. Sí, mira, Mira, Santiago Navajas, incluso yo creo que le podríamos convencer de escribir como una especie de obra de teatro sobre la figura de Morante. podría ser. Mira, cuando sacaron la película de Belmonte, hace Ujú. veintitantos años, Cheromañas, que está muy bien, por cierto, a mí me gustó mucho, la presentaban con una frase de Hemingway que decía Hemingway: solo he conocido dos genios en mi vida. Uno es Albert Einstein y el otro es Juan Belmonte. Pues algo así podría decirse ahora mismo de Morante. Es un personajazo que yo creo que trasciende más allá de luego encima lo torerísimo que es. Y será liberal. No sé, le vamos a preguntar. Mm. Venga, le traemos aquí, ¿me dejas traer a Morante? Por supuesto. Invitadísimo Morante a Economía para quedarte sin amigos. Un señor que sale en batín a la ventana de un hotel a saludar a sus fans. Que es muy A grande. mí me ha ganado ahí. Es muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Te has preguntado con quién o con qué te sientes más identificado? ¿Con lo que tienes más cerca? Para muchos no debería de existir nada más allá de la romería de tu pueblo para hablar de ti, de lo que eres y serás. Pero ¿cuántos españoles hoy se sienten más hermanados con un tipo que defiende como ellos las ideas de la libertad, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y no vive dos puertas más allá de tu casa? Hemos patrimonializado al argentino Javier Milei. Milei nos ha hecho caer en tantas cosas y de forma tan directa, intuitiva, bofetadas del libre pensador por tu amor propio. Una de las que más me gusta es que nos ha devuelto la esperanza en la condición humana, que nos ha hecho mirarnos al espejo de la autoestima y le ha puesto otro a la casta, esa que solo le sirvió de estrategia política a un primer Pablo Iglesias y Errejón, y casta con la que engañaron a tantos españoles de bien aquel 15M. Personas que si le dieran otra vuelta abrazarían las ideas de la libertad, el libertarismo. Milei, un tipo que de verdad ama la justicia y que cree que los desfavorecidos existen, son de carne y hueso y no un recurso dialéctico para un mitin político. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy te sonará The Offspring, Sí. un grupazo, punk. Sí, me sonaba, pero no lo reconozco, no habría sabido que esta canción era de esta gente. Me sonaba el nombre del grupo y la canción, pero no los habría unido. Bueno, es que hoy vamos a hablar de un personaje muy punky. Sí. Y claro, teníamos que traer a este grupo, que sabes que es el grupo que más discos ha vendido con un sello independiente. No, Luego ya, según sus fans, se vendieron a Columbia Records. vaya por Dios. Viene- Eran auténticos. eran auténticos. Hasta que empezaron a ganar pasta y A vender. Vamos a dejarnos de tonterías. Bien, bien. Bueno, pues musicazo que viene desde California. Últimamente me ha dado a mí por California. Sí, es verdad. Este rock de California, un poco pasaete para mi gusto, pero bueno, suena mucho a los 90, a los 2000. Sí. Es que es un grupo que tiene 40 años, ¿eh? Sí, a mí me suena mucho eso, a mi juventud. No sé si es bueno o malo, pero me suena a eso, a como esto lo escuchaba yo hace 1000 años. Bien, hoy vamos a hablar de Javier Milei. Ya le hemos dedicado 3, 4 programas. ¿Cuántos? Sí, hoy le hemos dedicado unos cuantos programas, pero yo creo que es el gran fenómeno y hoy nos vamos a hacer enemigos o vamos a dejar de tener amigos porque vamos a volver a hablar bien de Javier Milei, que es un personaje que genera pasiones, pero también unos odios o unas sospechas enormes. El problema es que es cada vez más difícil quedarte sin amigos hablando de Milei. Eso también es cierto. También es verdad que en el primer programa que hicimos sobre Milei, probablemente mucha gente decía, pero este marciano o este tipo tan raro, y ahora cada vez encuentras menos críticos de Milei porque es que los logros de lo que está consiguiendo es brutal. El último dato, yo justo lo leí ayer en redes sociales, que el dato de inflación en mayo ha sido del 1,5%, tasa mensual, que sigue siendo elevado en términos interanuales, pero creo que era la tasa más baja desde 2017. O sea, 8 años
sin una inflación más baja que la que está consiguiendo ahora mismo Los Javier índices Milei. de pobreza, que es algo que gusta mucho a la progresía. Exactamente, todo está mejorando, la sensación es espectacular en Argentina, pero hoy vamos a enfocar la figura de Milei desde una perspectiva, con un ángulo un poco diferente. ¿Tú quieres ser Javier Milei? Tienes que escuchar este podcast. Pues un poco sí, Porque tienes que leer lo que él leyó. Tienes que estudiar lo que él estudió. Más o menos, y esos libros que va regalando, porque ahora hemos visto a Javier Milei últimamente que se reúne con el Papa y le enchufa 2 libros de escuela austríaca, se reúne con Macron y le enchufa otros 2 libros. 2 libros y una tirita, con el puñetazo de su mujer. A Macron dice, sí, Sí, puede claro. ser. Y entonces vamos a echar un vistazo al lado más académico, al lado más de economista, porque es verdad que Milei es conocido, yo creo que es sobre todo conocido en España por esa, bueno, ahora mismo como presidente, pero un poco la imagen, la primera imagen de Milei que probablemente tienen la mayoría de los españoles es ese tertuliano, un poco histriónico, un poco exagerado, como son muchos programas en la televisión argentina, pero detrás lo que hay es un académico, un economista con un profundo conocimiento de la materia. Y yo creo que esa faceta de Milei no es tan conocida, así que hemos traído a quien más sabe sobre eso, a quien ha escrito un libro sobre eso, y cuidado, a la persona, yo creo que de los que vivimos en España, a la persona que más cerca, más contacto o de forma más continua A ver, a alguien al habla que le con Javier. felicita el cumpleaños Javier Milei. Sí, sí, por eso o sea, digo. que te escriba Javier Milei y te felicite el cumpleaños, eso no es ni normal. No es ni normal. Pues aquí tenemos a Philippe Bagús, autor de un libro que se llama La era Milei, el despertar libertario, con prefacio del propio Javier Milei. Philippe Sí. Bagús, muy bienvenido. Y que recoge el encomio de Jesús Huerta de Soto Eso es. cuando le entregaron el premio Libertad del Instituto Juan de Mariana. Eso es. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Philippe, y enhorabuena por el libro y por ese conocimiento de Javier Milei. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer. Un alemán y un argentino punky, eso como casa. Sí, de eso he pensado también. ¿Cómo es posible eso, no? Porque culturalmente muy distintos, pero yo pensaba que a pesar de estas diferencias culturales, sí pensamos muy similar. Entonces, yo puedo conectar con él como él piensa muy bien. Eso confirma que puedes tener mucho más en común con alguien de Argentina o de Alemania que con tu vecino. Sí, Lo de la globalización tan denostada. Philippe, ya lo van a escuchar nuestros oyentes, formalmente es el anti-Milei casi, un hombre muy tranquilo, muy pausado. No pero sé, lo mismo toca en un grupo de rock. Puede ¿Tocas ser. en un grupo de rock, Philip? No, ahí también me gusta la música clásica. Como a Milei también, a Milei gusta los dos, ¿no? El rock, ¿no? De Rolling Stones y la ópera. Yo tiro más uno solo por el lado de la música clásica. Pues Philippe Bagús es profesor titular de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, también profesor de su máster en Economía de la Escuela Austríaca, es miembro de ese grupo iniciado por Jesús Huerta de Soto en España, un grupo austriaco que va creciendo y yo creo, afortunadamente, Premio de Economía Ludwig Erhard y autor de varios libros, por ejemplo, La tragedia del euro, un antirrayo, un libro que se llama Antirrayo de Unión Editorial, fantástico, que por cierto, yo cada vez que les veo a Philippe y a Rayo ¿Se les tiene un digo, programa? hombre, se lo he dicho 200 veces, tenéis que venir aquí, tenemos que Pues hacer a ver si se digna Rayo. un debatazo antirrayo sobre, además es un tema, es verdad que es un tema muy específico, es teoría monetaria, ahí tienen algunas discrepancias en tema de teoría monetaria y que es una de las especialidades de Philippe. Y como decía, Philippe es una persona bastante cercana, buena parte de ese grupo de Huerta de Soto, al presidente Milei, y por eso ha escrito este libro que sería un poco una biografía quizás intelectual, académica, bueno, de todo, porque la verdad es que tiene un poquito de todo en Milei, pero que yo creo que esa parte no es tan conocida, y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es ese académico Milei frente a ese Milei tertuliano o ese Milei mitinero muy exagerado? El pensador Milei, el economista Milei, es un tipo muy profundo y que sabe mucho sobre lo que habla. Sí, cuando nos conocimos la primera vez en persona, comimos juntos y me di cuenta que es uno de los nuestros, ¿no? Es un economista de la escuela austríaca, y además libertario y anarcocapitalista. Entonces, eso era en 2021 y yo pensaba, pues eso es como uno de los nuestros, ¿cómo va a ser presidente? Y se va a presentar y él dijo, sí, claro. Entonces yo escribí el libro para hacer comprensible lo incomprensible
incomprensible, ¿no? Que es cómo llega alguien así a ser presidente de un país. Además dice cosas abiertamente, no lo esconde, es que dice abiertamente, el Estado es enemigo, los políticos son los parásitos, los impuestos son un robo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien así llegue a ser presidente de un país? Y además es un outsider, como dices, es economista de formación, daba clases en la universidad, es decir, es un académico. De hecho, lo que más le gusta es escribir y leer de economía, y en su perfil de X lo único que pone es economista, ¿no? Siempre, y sigue siendo la misma descripción desde que es presidente. ¿Te has contestado tú a esa pregunta? ¿Por qué has llegado a ser presidente? ¿Tienes alguna respuesta? Sí, pero son muchas páginas, porque hay que leer el libro. Son muchas razones, ¿no? Es como una constelación de estrellas que se da una vez en cada 1000 años, ¿no? Totalmente. La situación del país, ¿no? Que está arruinado por 80 años de peronismo. Además, la historia de ser el primero de uno de los países más ricos del mundo y luego caer en esta decadencia. Y se habían intentado muchas opciones, también el macrismo, que es el presidente Macri de 16 a 19, que era como pues los argentinos diciendo pues ahora una alternativa al kirchnerismo, intentamos algo como la derecha centralista, como el PP, sí. Y era un fracaso total. Y vuelve el kirchnerismo. Y otra vez un desastre. Entonces, y ahora viene alguien que dice, ahora vamos a intentar algo totalmente diferente. Vamos a intentarlo con las ideas de la libertad, con las ideas de la escuela austríaca. Y confía en él. Y luego hay otras razones, su marketing, que es espectacular, su personaje, su carisma, su autenticidad. La época del COVID, que es algo que es poco... Yo eso no lo había pensado, fíjate. Ya saben que tenía uno de los lockdowns, confinamientos más largos y más duros del planeta, Argentina. Y el que más protestaba quien la gente identificaba como opositor de este lockdown, la voz más alta era justamente Javier Milei. Es decir, sin el COVID a lo mejor tampoco, una de las constelaciones tampoco. Que eso es muy importante, porque la gente tiene que sentir en la piel la falta de libertad. Claro, lo aprecias más cuando y luego estaban encerrados, entonces, dice Milei, pues los jóvenes estaban ahí viendo los shorts de Milei en YouTube y lo estaban enseñando a sus padres y sus padres no podían huir porque estaban confinados. Entonces tuvieron que verlo también, y los abuelos, etcétera. Entonces se hace todo esto viral y luego la corrupción, ¿no? Porque ahí Alberto Fernández hacía fiestas en Sí, a él no le afectó el confinamiento, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo el resto de la población, ahí se veía muy bien la diferencia entre la casta política y el resto de la población, los argentinos de bien. Que es otro punto, otra razón por que Milei ganó, porque esta retórica de la casta contra el pueblo común, trabajadora, pagadores de impuestos, es muy importante, porque Carlos Marx habla sobre la explotación, ¿no? Que los capitalistas, empresarios explotan a los trabajadores. No es verdad, ¿no? Los dos cooperan juntamente y salen ganando. Pero sí existe una verdadera explotación en la sociedad. No es trabajadores capitalistas, tampoco es lo que dice el neomarxismo, el marxismo cultural, que los hombres a las mujeres, o los heteros a los homosexuales, los blancos a los negros, o el hombre a la naturaleza, ¿no? Todos estos conflictos artificiales que distraen la atención del conflicto real, que es la casta política, junto con los periodistas ensobrados, los empresarios que no satisfacen las necesidades de los consumidores con productos de mayor calidad a menor precio, sino viven del Estado, empresarios que viven del Estado, ¿no? Que también tienen esos mismos intereses. Los sindicatos y la élite pues intelectual, la universidad pública, etcétera, ¿no? Todos estos tienen los mismos intereses, viven como parásitos del
argentinos del bien o los españoles del bien, que son los pagadores netos de impuestos. Lo que pasa es que ellos no son conscientes, no tienen, Marx diría, no tienen conciencia de clase de su Estado, que son explotados. Porque viene ahí toda la narrativa, el Estado somos todos, y si somos todos el Estado no hay explotación. Pero si tú muestras que hay esta casta política y luego los argentinos del bien y les haces conscientes de su explotación, eso es fundamental. Y así puedes ganar las elecciones, si lo ven. Y en España no vemos nada. Pues yo creo que lo que tiene que hacer todo oyente que nos esté escuchando es suscribirse a nuestro canal de YouTube, ir a las plataformas y no solamente a Spotify, te diré. iVoox está muy bien. Sí. Es que el otro día iVoox tuvo la gentileza de en Twitter nombrarnos como un podcast recomendado de economía. Sí, que yo no conozco a nadie de iVoox. No, yo tampoco. Qué generosidad. Pues sí, se lo recomendamos en todas las plataformas. Además en iVoox puedes poner comentarios, que eso está muy bien. Ahí sí. Y poner likes y sobre todo los likes, los comentarios, suscribirse, nos ayuda mucho, siempre lo decimos. Así que animamos a todos aquellos a los que les esté gustando el contenido, que lo compartan en redes sociales y en las plataformas, pues que lo digan. Fundamental, la difusión. Eso Qué es. oportunidad más grande nos ha dado esta tecnología. Muy bien. Bien, ¿y algo más quieres vender en este momento? Sí, pero viene muy a cuento. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes, creo, cuál es el único curso de finanzas y de economía en el que Javier Milei es profesor? No. El mío. ¿En serio? El nuestro. Bueno, el que hacemos los locos de Wall Street y el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme. Pero qué suerte tenéis. Invertir con cabeza y ganar a largo plazo. En ese curso, en la segunda edición, la conferencia inaugural la dio Javier Milei. Qué bueno. 1 hora de conferencia inaugural espectacular, con lo cual, por supuesto, todo lo que sea, que alguien dirá, pero ahora estáis ya por la sexta edición, que estamos ahora mismo en la fase comercial de la sexta edición. Pues sí, pero todo lo que se ha grabado previamente se emite en las siguientes ediciones, con lo cual si alguien quiere ver, yo creo que no hay ninguna otra clase de economía de Javier Milei en España, invertir con cabeza. Y esto me sirve de pie, aparte un poco la cuña comercial y eso, pero No, está muy bien. me sirve Hay que de pie. hacer ese curso, porque además uno de los pilares de la batalla cultural, creo yo, que empieza por ahorrar. Claro, por tu propio capital. Eso es. Otra cosa es lo que yo haga. Eso te iba a Yo la decir. teoría me la sé. Ya a ti te he pasado también usuario para que Yo hagas lo el sé. curso y eso, pero no te No. veo. Bueno, pero me sirve esto porque esta anécdota es real. Javier Milei empezó la clase, era una clase sobre finanzas personales y el ahorro, la inversión, la importancia. Hemos tenido también al profesor Bastos, a Rayo, muchos de los que nos han acompañado aquí. Y empezó la clase y empezó dando una clase magistral de economía, pero de un nivel espectacular, de demasiado nivel. Era una clase casi universitaria. Y entonces tuvimos que parar, Luis Fer le paró y le dijo: profesor, es fantástico esta clase, la que está dando, pero nuestros alumnos no están en nivel universitario. Y entonces Milei dijo, bueno, perdón, porque estaba dando una clase de los temas de los que decía Philip que le encanta. Pero solo tendréis grabado. Sí. Pásame ese vídeo, claro, por favor. Y entonces Milei bajó, además lo hizo muy bien porque bajó, siguió siendo una clase muy rigurosa, ya siguió hablando de ahorro, de inversión, de lo importante, de todas esas cosas, pero a un público general. Dijo, vale, no estoy delante de, no sé, estudiantes de doctorado de economía. Y es fantástico verle esos 10 primeros minutos en los que todos estábamos diciendo, la clase es espectacular, pero no te seguimos, o los alumnos, muchos alumnos no te pueden seguir. Entonces, Qué bueno. a mí me gustaría un poco ver esa mirada al Milei académico que decíamos y esa mirada al Milei austriaco. ¿Es Milei el político que más sabe de economía que podemos recordar? Yo no recuerdo otro caso. A mí no se me viene a la cabeza otro caso. Y ya ni siquiera solo economista que coincide con nuestras ideas, economista austriaco, economista liberal, libertario, sino en general yo no recuerdo un presidente del gobierno que haya tenido este dominio de la materia como tiene Javier Milei. No, es único, desde luego, ¿no? Él era, como he dicho, profesor de economía, enseñó 25 años en universidades y se encontró con un artículo de Murray Rothbard, que es el capítulo 10 de su libro Man, Economy and State, que es sobre la competencia y monopolio, se titula. Y un amigo se lo dio, este artículo, y lo lee en 3 horas, más que 100 páginas, y se convierte con esto en economista de la escuela austríaca. Y dice después, todo lo que he enseñado sobre el monopolio en los últimos 25 años es falso.
¿no? Que también te ¿Y dice esto algo. cuándo fue? En 2014, En creo. 2014 más o menos, Sí. Milley se convierte a la escuela austríaca con un artículo de Murray Rothbard. Lo cuenta Eso él es. en el prólogo y es muy curioso porque también define al propio personaje, que de repente Claro. es como que ve la luz y ya se vuelve loco, se va a una librería, ¿cómo es eso? Claro. Te dice algo sobre su personalidad, porque es muy difícil reconocer errores, ¿no? Todos nosotros tenemos dificultades de reconocer errores. Y es más, si tú has edificado o construido tu carrera académica sobre una teoría y te das cuenta que es falsa, da el giro, pues tiene unos costes, ¿no? Porque básicamente todo lo que has enseñado antes no vale, ¿no? Y tienes que reconstruir de nuevo. ¿Y cómo lo hace? Pues va directamente a una librería con el dinero que tiene encima, compra toda la escuela austríaca que puede comprar, pregunta al dueño de la librería si estará mañana y el día siguiente ya vuelve con todo el dinero que se quiera, y es muy economista, ¿no? Calcula cuánto va a necesitar para comer, cuánto para dar comida a mi perro y para el taxi, y luego compra todos los libros y lee pues 3 veces La acción humana, todos los libros de Mises, Hayek, Rothbard, Walter Soto, de Henry Hazlitt, y yo lo conozco perfectamente la escuela austríaca y es más, lo sabe explicar. Y es más, fundamental. Sabe explicarlo, como dice Domingo, a diferentes públicos. También en un plato de televisión, tú solo puedes explicar estas teorías que son complejas en un plato de televisión donde solo tienes unos 30 segundos, si lo has entendido perfectamente. ¿Ya? Y además tienes que tener un don de divulgación que tiene él. De hecho, como profesor te vas haciendo mejor, vas conociendo mejor tu materia según vas avanzando en los años dando clase, porque tú mismo también vas comprendiendo mejor los propios conceptos, que aunque ya lo sabías, pero al dar clase y comunicarlos, vas perfectamente a la esencia. Pero a Milley le pasó lo que os pasa a vosotros, los estudiantes de economía, y es que es difícil en una carrera estudiar la escuela austríaca, ¿no? ¿Qué es la escuela austríaca para los que nos estén escuchando y digan, ¿qué es esto de la escuela austríaca? ¿Quiénes son estos autores? Sí. Hayek quizás es el más conocido, pero Rothbard es muy desconocido para el gran público. Mises un poco más que Rothbard, pero mucho menos que Hayek. ¿Qué es la escuela austríaca y por qué tiene tanta influencia en Milley? Pues es una escuela de pensamiento económico. Hay otras escuelas. La escuela austríaca es marginal todavía. Ahora con Milley hay un megáfono que va a cambiar las cosas, que ya es imparable, creo. ¿Vais a salir de las catacumbas, Philip? ¿Tú crees? No, ya ha salido. Ya está encima de la mesa. Ya está encima de la mesa. Y hay miles de jóvenes personas que lo están estudiando. Pero sí, hay la escuela neoclásica, la escuela de Chicago, la escuela keynesiana, por ejemplo, Keynes, a lo mejor suena a algunos de los oyentes. Y la escuela neoclásica, estudia al equilibrio matemático, ¿no? Estudia modelos de equilibrio matemáticos. La escuela austríaca no. La escuela austríaca estudia el proceso de mercado impulsado por empresarios de carne y hueso que intentan encontrar oportunidades de ganancia y aprovecharse de ellas. Y una de las enseñanzas más importantes de la escuela austríaca, y que explica también por qué es marginal y odiada por el Estado en las universidades públicas, su enseñanza principal es que todos los bienes y servicios pueden ser producidos en el mercado. El Estado no es necesario. Y no mejora nada de lo que ofrece el mercado. Claro, el Estado no es capaz de cumplir con su promesa de mejorar el resultado del proceso de mercado. ¿Por qué? Porque no tiene la información para hacerlo. Esta información se crea en el proceso competitivo del mercado, ¿no? ¿Cuánta educación debe tener la sociedad? ¿Cuánto hay que invertir en sanidad? ¿Cuánto en seguridad? ¿No? Cuanto más se invierte en seguridad, menos puedes invertir en educación y sanidad. El Estado no lo puede saber, es totalmente arbitrario su decisión. Eso tienen que descubrir los empresarios, compitiendo unos con otros por los recursos, los factores de producción, intentando satisfacer los deseos de los consumidores. Eso es el problema del cálculo económico en el socialismo. Ahí donde el Estado interviene y no hay libertad para los empresarios a competir,
pues no se crea la información necesaria para responder a estas preguntas. Y eso explica porque la escuela austríaca, obviamente, un político le gusta mucho que le dice un keynesiano. El keynesiano dice, pues el Estado tiene que gastar más para que la economía crece y se mueva. Y el austríaco dice, no, el Estado no puede mejorar nada. Siempre empeora las cosas, que gaste lo menos posible, que desaparezca. Vale, como político, ¿a quién favorezco? Obviamente, me gusta mucho más el keynesiano porque me da, justifica mi existencia, claro, al fin y al cabo. Soy necesario. Sí, el austríaco dice que no te necesitamos, y Milley lo dice claramente, eres un parásito, los parásitos no necesitamos. Y en las universidades se estudian los fallos del mercado, por ejemplo. Sí, ¿Existen los fallos del mercado? Nunca se estudian los... Eso es una frase también muy, muy conocida de Milley, bueno, conocida así en algún debate de no existen fallos del mercado, sí. Son fallos del Estado. Sí, la escuela austríaca muestra que todos los bienes y servicios pueden ser ofrecidos de forma más barata, más eficiente y más justa en el mercado. Y el monopolio justo es el artículo sobre el monopolio es justo uno de estos supuestos fallos de mercado en que creía Javier Milei y lo enseñaba 25 años. ¿En el monopolio? Que pensaba que el monopolio era un fallo de mercado. Ajá. Y luego la lectura del artículo de Rothbard se da cuenta que un monopolio, en el sentido que hay solo una empresa en un mercado libre, lejos de ser un fallo, es señal de algo muy positivo. Es señal que un empresario ha sido mejor con diferencia que todos sus rivales en satisfacer las necesidades de los demás, ¿no? Si una empresa ofreciese un smartphone mejor que el iPhone que existe a 50 euros, pues arrasaría, ¿no? Se quedaría con todo el mercado, ¿no? Sería el monopolio. ¿Eso sería malo para los consumidores? No. Ha creado cierta expectación, ¿eh? pero obviamente no. Y de hecho, cuando deja de ser eficiente o mejor que los rivales, pues pierde su posición. Es decir, no es en un instante, sino hay que ver toda la evolución. El problema son los monopolios estatales, que una empresa tiene un privilegio y las otras empresas no pueden competir, ¿no? Pero en un mercado libre, por definición, no hay monopolios de este tipo, estatales con privilegios. Eso sí que son monopolios. Y una segunda característica de la escuela austríaca, que también se nota mucho en el discurso de Milley, es ese individualismo metodológico, esa mirada al individuo como el único que actúa, el único que tiene motivaciones, porque muchas veces escuchamos a nuestros políticos y nos hablan de decisiones colectivas. Dicen el país, el pueblo, la ciudadanía ha decidido que... Y Milley dice no, los que piensan, los que toman decisiones, los que inician una acción son individuos, que es verdad que en un momento dado se pueden agrupar, pero cada uno de ellos quiere una cosa y se suma al grupo buscando o siguiendo una lógica propia. A mí también me parece muy importante frente a esa idea, al colectivismo mental que nos rodea. Sí, justo lo que dije antes, el Estado somos nosotros. Hacienda somos todos. Hacienda somos todos y entonces, claro, son narrativas para manipular las personas, ¿no? Y Ludwig von Mises, ¿no? En su libro Acción Humana lo dice claramente, defiende el individualismo metodológico. Solo el individuo actúa, ¿eh? El Estado no actúa, la sociedad no actúa, no bebe, no duerme, no tiene deseos. O sea, es absurdo. Solo los individuos actúan juntos en grupos, pero los grupos no son más que la suma de las acciones individuales. ¿Sabes cómo se llama la editorial que ha publicado este libro? Pero, dime. Publicaciones del orden espontáneo. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Muy bonita. Pues lo primero que tenemos que decir es que para todos los interesados en el libro, que es muy interesante porque enseña cosas de Milley que en ningún otro sitio, yo creo, se han escrito, se han ¿Sabes publicado. a quién le ha encantado? A Rosana Laviada. Claro, es que cuenta cosas que dice, un personaje tan interesante, pues toda esta parte que estamos hablando yo creo que no se ha desarrollado en ningún otro sitio, solo se puede comprar en Amazon, el libro, porque un poco siguiendo ese espíritu libertario, el objetivo de esta editorial, que además ya me estaban contando antes, que ya tiene 2 o 3 más están ahí en el horno,
Qué mérito tienen, ¿eh? Sí, es publicar autores, bueno, pues de forma independiente y que los autores puedan recibir todo lo que se saque del libro, porque creo que el origen de este libro es que hubo alguna editorial que no pagaba del todo los derechos de autor y que dijeron, bien, pues ahora nos lo hacemos nosotros siguiendo un poco ese enfoque individualista libertario. Y ahí me gustaría decir también, relacionado con los libros, es que todos, yo creo que prácticamente todos los libros que ha citado hasta ahora Philippe Bagus y los que van a salir en la charla están publicados en castellano y no hace mucho. Es decir, hay una editorial, Unión Editorial, así se llama, Unión Editorial, que tiene un catálogo espectacular sobre la escuela austríaca y el libro de Rothbard, con el que Milei se convirtió, los libros de Mises, de Hayek, los libros de Philippe, que antes decíamos, algunos de los libros de Rayo más teóricos, por ejemplo, es verdad que luego ha sacado también en Deusto, están en Unión Editorial, con lo cual, si alguien dice, oye, a mí me gustaría empezar a aprender de la escuela austríaca, pues todos esos autores, Rothbard, Hayek, Mises, Henry Hazlitt, todos están en Unión Editorial y son relativamente fáciles de encontrar, desde luego en Amazon, en la Casa del Libro, en las búsquedas, porque no tienen muchos años esas traducciones al castellano. Parte de toda este motor y toda esta potencia de Milei empezó a través de los vídeos de YouTube, sí, con el profesor Huerta de Soto. Eso es. Otra cosa que mucha gente no sabrá. Que yo creo que esos vídeos los grababa Fernando Díaz Villanueva. Fernández Díaz Villanueva, sí. Ese movimiento, el efecto mariposa. Ha dicho alguna vez Fernando ahí en redes sociales que el efecto mariposa empezó con unos vídeos grabados en la Universidad Rey Juan Carlos, Milei los vio y acaba con Milei regalándole al Papa y regalándole a Macron libros de Huerta de Soto. Que alguien dirá, ¿pero y este Huerta de Soto? Yo creo que puede que muchos de los oyentes le conozcan, pero puede que muchos no. ¿Quién es el profesor Huerta de Soto? ¿Cuál es la importancia de ese profesor español relativamente desconocido en España y que puede ser la mayor influencia intelectual del político más influyente o uno de los políticos más influyentes ahora mismo en el planeta? No, el profesor Huerta de Soto es la razón por qué estoy sentado aquí ahora. Porque yo vine a España para estudiar con el profesor Huerta de Soto. Me habían recomendado en el Mises Institute en Auburn, Alabama. Me habían dicho que la mejor opción para estudiar en la escuela austríaca en Europa sería con el profesor Jesús Huerta de Soto. Y así fue, jovencito con 23 años o 22, me fui aquí para estudiar con él y luego hacer el doctorado y luego mi vida me construido aquí. Es decir, sin él, seguramente me voy a quedar en Alemania. Y tiene mucha influencia, sí, en Javier Milei, que vio todas estas clases en YouTube, que yo me acuerdo que era en 2009 cuando Fernando lo grababa. Y es una de las grandes influencias en Javier Milei. De hecho, en abril nos fuimos a Buenos Aires y Javier Milei le otorgó el orden o el premio más importante que el Estado argentino puede dar a un extranjero, que es el Orden de Mayo, ahí en la Casa Rosada, y se ve que Milei tiene muchísimo aprecio a Jesús Huerta de Soto, que es el máximo exponente de la escuela austríaca, en España seguro y a lo mejor también a nivel mundial. Huerta de Soto le regaló un cuadro, ¿os acordáis? En la Cena de la Libertad, sí, y Milei lloraba, sí, estaba completamente emocionado. Sí, es llamativo. Hay una relación de profundo respeto intelectual. Yo recomiendo mucho a los que nos están escuchando esos vídeos, porque el profesor Huerta de Soto quizás, sí, yo no sé si a nivel mundial, yo tampoco, y lo digo porque no conozco, pero es difícil encontrar a alguien que haya actualizado tanto y que haya sabido explicar los principios de la escuela austríaca. ¿Cuál sería quizás, no sé si el pensamiento, la idea o aquello que más une a Milei con Huerta de Soto? Pues la escuela austríaca y también el libertarismo, las ideas de la libertad, ¿no? Que están muy conectados, ¿no? Como como dije antes, que una escuela dice que todo se puede producir y muestra que todo se puede producir en el mercado y no necesitamos el Estado, entonces está muy ligado al libertarismo. ¿Vosotros confiabais en eso cuando fue elegido presidente? Es decir,
ha habido muchos presidentes que han llegado al poder diciendo yo soy liberal, voy a reducir el tamaño del Estado, pero luego, una vez en el poder, eso es muy difícil de hacer por una cuestión de inercias, porque te encuentras con un gran transatlántico que es el Estado, que lleva una dirección y que es difícil cambiarlo, pero luego también por una cuestión de intereses. Como tú decías antes, a los políticos les viene bien un Estado cada vez más grande porque amplía su poder. Y es algo muy humano decir, sí, yo cuando no era presidente quería un Estado más pequeño, pero una vez que lo soy, pues cambio de opinión. ¿Vosotros esperabais que Milei se mantuviera firme? Él cuando habla con vosotros y os cuenta cómo lo ha hecho, sus políticas, ¿esa convicción permanece después de ya año y medio en el poder? ¿Flaquea? ¿Vosotros hacia qué camino creéis que va a seguir? Eso me preguntaba yo también cuando le conocí, cuando comimos la primera vez juntos. Yo hizo esta pregunta un poco directa. ¿No tienes, Javier, miedo que te corrompes en el poder? Porque eso es el gran miedo, ¿no?, que tienen los liberales y la razón por que muchos se alejan de la política. Y él me respondió, vale la pena arriesgarlo. Entonces, lo que quería decir con eso es que la alternativa era que Argentina se fue al carajo, para decirlo de una manera, a la hiperinflación, a la pobreza extrema. Conocía perfectamente el riesgo, pero en la comunicación personal con él me transmitió que él realmente cree en las ideas. Él está ahí no por fama, no por dinero, sino por las ideas de la libertad y está sacrificando su vida y está dispuesto a sacrificar su vida por estas ideas. Es decir, su motivación es idealista. No es un Eso mesías, confío yo. ¿No se cree un mesías? No. Para nada. No, él Porque es un divulgador de ideas. Hace el símil a veces que con Moisés, ¿no?, que trae al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces, él también tiene una tarea más fácil, pero también muy difícil de llevar a los argentinos del estatismo, ¿no? Y claro, como dices, hay el deep state, hay muchos intereses y al final es solo la cabeza está y luego hay todo el monstruo que tiene otros intereses. Hay funcionarios nombrados por el kirchnerismo en los últimos 20 años que no quieren que desaparezca el Estado. Ahí Milei necesita pues buscar alianzas y intentar convencer la gente a su alrededor, y lo hace muy bien, creo. También siempre dice, tengo el mejor ministro de la historia del mundo. Entonces, lo intenta ganar para que les acompañen en este proyecto. Y ese es un gran milagro, que no estén incendiadas las calles en Argentina, ¿eh? Yo creo que es lo que más me sorprende. Es por la batalla cultural. Es por la batalla cultural, porque Milei bajó el gasto público un 30%. Si se haría eso en este momento en España, sí arderían las calles. En Argentina no, porque ha librado 10 años la batalla cultural Javier Milei, explicando las ideas de la libertad, explicando por qué había que bajar o por qué es mejor un Estado pequeño. Y la gente le ha querido y le ha votado por eso. Y por eso ha podido decir en su discurso de inauguración, no hay plata, no hay botín para distribuir en el pueblo, no hay plata, y la gente le ha aplaudido diciendo esto, ¿no? Es algo casi inconcebible, pero sí, porque había cambiado la mentalidad de las personas antes, y por eso no arden las calles. Eso es impresionante, porque además hacer comprender a la gente que la violencia viene de parte del Estado, ¿verdad? Porque siempre parece que los mercados son los que son la ley de la selva, ¿no? Y la violencia no, la violencia la utiliza el Estado. Pues, por ejemplo, para cobrar los impuestos, ¿no? La selva es el Estado que cambia ahí las leyes a su gusto y estás totalmente indefensivo. ¿Y cómo fueron esos meses complicados? Ahora, a ver, la tarea a mí me sigue pareciendo titánica y muy, muy compleja ahora mismo. Pero los primeros meses de Milei fueron muy, muy, muy difíciles porque los datos macro no acompañaban, como él había dicho. No tiene mayoría. Era inevitable y él dice, va a haber una recesión, y hay una recesión, la inflación empieza a bajar, pero empieza a bajar lentamente. De hecho, incluso en alguno de los primeros meses parece que puede haber un repunte, y sin embargo, él se mantiene especialmente en este tema, en la lucha contra la inflación.
cuando vosotros habláis con él o cuando él que transmitía, seguía firme, hubo momentos de dudas. ¿Tú crees que hubo momentos en los que dijo, en ese primer verano, porque sobre todo entre el mes 4 y el mes 9 de que él llega al poder, la situación es muy compleja y los datos macros son muy malos? A partir de ahí, el último trimestre ya de 2024 empiezan a mejorar, incluso un poquito antes, a partir de septiembre-octubre ya empiezan a mejorar y ya todo cambia, pero esos meses debieron ser muy difíciles. Sí, obvio. Cuando Milei toma el poder, Argentina ya está en una recesión, ¿no? Y luego corta el gasto público y obviamente tarda tiempo a reorganizar los factores de producción. Es decir, si el Estado deja de utilizarlo, pues lo dejas para el sector privado, bien, pero no de un momento a otro. Hay que hacer planes, hay que buscar financiación, etc. Entonces, la recesión continúa hasta abril-mayo y a partir de ahí, de 2024, la economía empieza a crecer. Pero luego hay ataques también al peso y el riesgo país sube también porque Milei tiene problemas, obviamente, de hacer reformas porque no tiene la mayoría en el Parlamento. En el Parlamento intentan sabotear sus reformas, intentan eliminar el presupuesto equilibrado, ¿no? Que es el gran logro de Milei y fundamental para su política de estabilización macroeconómica, porque solo con el superávit fiscal, eliminando el déficit, fue capaz de ganar a la inflación, porque había antes un déficit consolidado del 15% del Producto Interior Bruto, financiando por la emisión de nuevos pesos. Entonces, claro, los agentes en el mercado saben, si hay este déficit, pues se va a imprimir más y cada vez más. Si tú logras de eliminar el déficit, pues ya bajan las expectativas inflacionarias, sube la demanda de dinero y así baja la inflación, bajan los tipos de interés que también tienes que pagar para la deuda pública y entras en un círculo vicioso. Y claro, la oposición intentó y sigue intentando destruir o sabotear este proyecto del superávit fiscal, de eliminar el déficit, aumentar el gasto en educación, aumentar el gasto en las jubilaciones, ¿no? En pensiones. Y Javier Milei tenía que vetarlo. Y en Argentina es así, si el presidente lo veta, el Parlamento con 2/3 de mayoría puede quitar el veto, ¿no? Y por muy pocos votos, pues se mantuvo, ¿no? Pero, es decir, estaba muy inseguro si podría seguir. Pero sí, se ha mantenido el superávit fiscal y ha empezado a crecer la economía, ha bajado la tasa de pobreza, incluso lo reconoce UNICEF, que no está sospechoso de ser un think tank mileísta. Fue buenísima esa noticia, yo no me lo podía creer. De 1,7 millones de niños, ¿no? De la ONU, algo muy imparcial. O a lo mejor es caro, pero es caro en la otra dirección incluso, ¿no? Entonces las noticias son buenísimas, ¿no? La economía está creciendo a un 8% interanual y hay que tomar en cuenta que muchas de las reformas que se han hecho, sobre todo en la desregulación, no son inmediatas. Algunas sí, ¿no? Si quitas el control de alquileres, pues inmediatamente salen al mercado nuevos pisos, pero otras desregulaciones que te bajan los costos a los empresarios o abren un espacio que antes estaba cerrado por una regulación, pues primero los empresarios ahora tienen más espacio, pero tienen que entrar ahí y eso conlleva tiempo. Es decir, el proceso de crecimiento incluso puede acelerar. Y luego tenemos elecciones en octubre. Bueno, antes de cerrar como este capítulo de Huerta de Soto, hay que decir que también es un gran reivindicador de la Escuela de Economía Española, de la Escuela de Salamanca. Sí. Que es verdad que hablamos mucho de la Escuela Austriaca, pero oye... Es que la Escuela Austriaca es un apéndice, son discípulos de la Escuela de Salamanca. Sí, que aquí los españoles hubo un momento, yo no me acuerdo cuándo, que teníamos otra cabeza. Claro. Que mucha gente... A ver, en este programa los seguidores ya lo saben porque hemos dedicado por lo menos 2 capítulos a la Escuela Austriaca de Economía. Pero a mí me gustaría preguntar... A la Escuela Española. A la Escuela Austriaca, a la Escuela Española, a la Escuela de Salamanca de Economía. Y también, nada, un par de pinceladas, Filip, sobre lo que supone esa Escuela
de Salamanca, en la escuela austríaca y en el pensamiento de Milei, y que es verdad que son gente que escribía hace 400 años, que no eran economistas, o ellos no se consideraban economistas exactamente, eran frailes y religiosos. Su misión era otra. Su misión era otra, pero escribían muy bien acerca de la subjetividad, por ejemplo, del valor subjetivo, de si había un precio justo o no para las cosas, de la inflación. Mariana escribió de la inflación, el libro de Mariana de la inflación, que es además un librito muy fácil de leer, lo publicó hace poco Deusto en la edición con Value School, es muy, muy, muy bueno y muy, muy clarito. Sí, Jesús Huerta de Soto tiene un artículo y también discursos donde explica que estos escolásticos del siglo de oro español, investigando cuestiones de la moral, de la ética, encontraron leyes económicas, ¿no? Para poder opinar sobre cuestiones morales, tienes que entender cómo funciona el mercado, ¿no? ¿Qué es el precio justo, por ejemplo? Entonces, claro, ahí encontraron, por ejemplo, la teoría subjetiva de valor, que el precio justo es el de mercado, nadie lo puede saber, sobre la inflación. Y llegaron también, como Juan de Mariana, a conclusiones muy liberales, que el tiranicidio, la idea del tiranicidio y que la inflación es un impuesto. Es decir, eso implica que los que son causantes de la inflación, que es un impuesto no consensuado, pues son unos tiranos y el pueblo tenía el derecho de quitárselo del medio, ¿no? Christine Lagarde, etcétera, ¿no? Es decir, tiene implicaciones. Por poner algún ejemplo. Pues, para que ponemos un ejemplo, no quiero motivar aquí a nadie, pero sí, eso es la implicación. Sí, sí, el Tratado sobre la moneda de Bellón a mí me encanta. Además es que de verdad es mucho más fácil de leer. Alguien dirá, ¿un libro de economía sobre inflación de hace 400 años? Pues se lee muy sencillo, además cortito y muy, muy, muy actual. Sorprendentemente actual las conclusiones de Juan de Mariana. Y yo por último, yo creo que no nos podemos... Yo tengo una pregunta última. Pero ¿cuál? luego esa sorpresa. No, yo ahora me iba a meter un poco a la parte más personal. ¿Cómo es Milei en las distancias cortas? Porque nos da la sensación de que es un personaje, bueno, avasallador ante el público, pero que cuando se pone a hablar de estas cosas que le gustan, es no solo más tranquilo, sino que también tiene un puntito, no sé si decir sensible, cariñoso, que es una persona bastante entrañable, que es un tipo realmente agradable. A mí una de las cosas que me da la atención de Milei es que, por ejemplo, la atención que le presta al profesor Huerta de Soto, no tanto por la cuestión que intelectual, es agradecido, que podía haberse olvidado de él, haber dicho, bueno, ya está, ya he aprendido, y sin embargo sigue pendiente de él, se nota que están en contacto, es algo que llama la atención. Podía haber dicho, no, yo ya tengo todo, y sin embargo sigue ahí. Es una persona cercana. ¿Cómo es en las distancias cortas Javier Milei? Sí, es una persona muy cercana, muy cálida, muy cariñosa, y su trato conmigo, por ejemplo, no ha cambiado nada después de ser presidente, ¿no? Podría haberse también olvidado de mí, ¿no? O haber tratado de forma diferente, ¿no? Pero siempre está abierto con todo el poco tiempo que tiene. Incluso él se disculpa, ¿no? Él me dice, Filip, tienes un momento, te puedo llamar, y disculpa que robarte tiempo. Y luego digo, pero ¿cómo va? Todo el mundo quiere algo de ti y tú no vas a tener tiempo. ¿Cómo te disculpas tú, no? Entonces es realmente una persona, sí, es muy difícil no quererle, con su carácter que tiene. ¿Y tiene sensibilidad hacia los desfavorecidos? Que sabes que es como la gran coartada de la progresía. Sí, claro. De hecho, son los más desfavorecidos que más le han votado, porque ha sido capaz de explicar que las ideas de la libertad, las ideas liberales, son los que más favorecen a los pobres, o los que más se benefician de estas ideas de la libertad son los pobres, ¿no? Los pobres en Suiza son mucho más ricos que la 90% en Venezuela, ¿no? O en Cuba, o en Argentina incluso, ¿no? Entonces, él realmente vive estas ideas, también tiene este afán o amor por la justicia, que es otro punto por las consideraciones, ¿no? de las estrellas, que él se ha concentrado ha dicho que la justicia es muy importante en la moral, porque los liberales muchas veces hemos
olvidar o dejar al lado un poco diciendo, pues claro, es obvio que la economía de mercado es más eficiente, produce más riqueza, el socialismo produce pobreza, pero ellos, los suros, dicen que vale, puede ser, pero el socialismo es más justo, más noble. Pues no, ¿no? Milei lucha por la justicia y el único sistema justo es el capitalismo. Y lo más injusto es el socialismo, que está basado en odio, resentimiento, y juega con estas pasiones de las personas para robar, quitar de unos para dar a otros. Crea que es víctimas artificiales, que antes lo decías. Es verdad que los discursos de Milei en Davos son para enmarcar, porque encima en Davos. Y son muy morales, yo estoy de acuerdo. Este punto de Milei, yo creo que no llegó al poder diciéndole a los argentinos vais a ser más ricos. Evidentemente la lucha contra la inflación era imprescindible, pero yo creo que llegó al poder diciéndoles vamos a crear un Estado, vamos a crear una situación más justa, más equilibrada. Se acabó que seáis siervos de estos señores que creen que pueden hacer con vosotros lo que queráis. Eso no es justo y yo creo que ese es el gran éxito de Milei. Sí. La mentira de la justicia social, ¿no? Sí. Lo de la batalla cultural. Justo. Y le has preguntado por Trump hace unos días. ¿Qué piensa ahora de Trump, Milei? No le he preguntado. ¿Y por qué no has preguntado? Pero bueno, por favor, es la gran pregunta. ¿Qué crees que piensa? Pues yo creo que Milei tiene, que es otro de las estrellas, que ha visto que hay unos intereses comunes entre el lado más conservador de derechas y los libertarios, ¿no? Y de esta manera ha podido ganar las elecciones. Y a nivel internacional también busca aliados que están en contra del wokismo, en contra del socialismo, etatismo, y eso es Trump, que está en contra del wokismo. Lo que pasa que tiene unas ideas también estatistas, ¿no? Sí. Las diferencias están claras. Es el libre comercio, ¿no? Trump quiere aranceles y quiere más inflación, ¿no? Quiere que la Fed imprime más dólares y Milei quiere ser el Banco Central, ¿no? Lo contrario. Pero Milei cree que como hay esta alianza, puede influir en la dirección correcta a estos políticos de derecha anti-woke. Por ejemplo, en marzo de 2024, en el CPAC de Florida, Milei defiende el libre comercio ante un público trumpista que le aplaude, ¿no? Entonces, ahí se ve que él quiere influir al lado positivo a estos conservadores o anti-woke. Lo que pasa es que con Trump no ha tenido éxito hasta ahora en este punto. Obviamente. Claro, y con Elon Musk ha hablado hace unos días o no. Tú no sabes, Milei, si ha hablado con Elon Musk, porque creo que tiene un mosqueo Elon Musk. Sí, es que Milei se queda fuera de esta disputa entre Elon Musk y sí, porque es verdad que no ha puesto Donald muchos Trump. comentarios, ¿verdad? No. Yo no me metía, pero tú te metías en ese Hombre. fregado, Richard. A ver, Claro. si Yo fuera quiero salsa. yo si fuera Milei, me bloqueaba les bloqueaba a los dos el número en el teléfono. A mí que no me llegue ni un mensaje de esto. Vamos, te vas a meter en ese lío. Ya tiene bastantes líos como para ese. Bueno, pues muchísimas gracias. Por cierto, que Milei ha visitado, ¿cuántas veces? 3 o 4 España, ¿no? 3. Y en ninguna se ha reunido con el presidente del gobierno, ¿verdad? En España es increíble ese detalle, ¿no? Sí. Como los enemigos a los socialistas, como los pone al socialismo, es que no se muerde la Pero lengua. fíjate, el otro día estuvo con... Es un desplante que hace continuo y sé que los organizadores de los eventos a los que viene Milei tienen un problema con el Ministerio de Exteriores cada vez que viene Milei porque tienen que organizar un pitote. Pero fíjate, el otro día estuvo con Emmanuel Macron, que también es un presidente muy intervencionista, socialista. Pero Sánchez es Venezuela. Claro, es que yo creo que hay una diferencia. Y Macron es socialista, pero es muy social de mora. A mí no me gusta nada. Pero, por ejemplo, en muchas conversaciones yo creo que se pueden entender. Macron sí sabe de economía de la mala, es muy keynesiano, pero sabe. Y yo creo que ahí hay puntos de unión. Y efectivamente, y no es Venezuela, claro, ahí hay niveles. Y es una narcodictadura, en fin. Philippe ¿Dónde Bagus, se compra este libro, me has eso dicho? es, recordamos el título, La era Milei, el despertar libertario, de Philippe Bagus, de publicaciones del orden espontáneo, y solo se puede comprar en Amazon. Eso sí, en Amazon está disponible, nada, en unos días, o en un día, o en... Y te dan lo así mandan al like y inmediatamente. te ponen buenos comentarios.
Felipe? Sí, la gente está encantada porque Qué maravilla. el libro no solo es sobre Milei, también es una síntesis de las ideas de libertad de la escuela Sí. austriaca. Es que es un manual que- también, es verdad. Sí, y la gente lo compra también para regalárselo a sus amigos que todavía no han visto la luz o están en el proceso de hacerlo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Cuando un amigo de repente ve la luz. Porque Sí. además, una vez que es como que se te cae el velo, ya no Sí. puedes volver a ponértelo. Sí, Sí. sí. Es decir, el libro también motiva a participar en la batalla cultural, ¿eh? Difundir las ideas de libertad. Y una vía, lo han encontrado los lectores, es comprarlo y regalárselo a sus conocidos, familiares y amigos. ¿Eh? Pues nada, encantados. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Nos vamos. Pues un placer, ¿verdad? Sí, y lo recomendamos. Qué majo es Felipe. Sí, y aquellos que quieran saber cómo piensa Milei, no hay ninguna forma de introducirse en ese pensamiento y que digan, quiero salirme de la figura y de la figura y de la caricatura que están haciendo muchos medios españoles, que empiecen con lo que realmente piensa Milei. Y qué majo su editor también. Pues claro, Pues nómbrale. Mándale un recuerdo a su editor también, ¿no? Gustavo, que le tenemos aquí hasta Sí, todo el es que está programa. callado. Sí, Sí. que fue ya invitado en Economía para quedarte sin amigos. Pues enhorabuena en el también a programa Gustavo. sobre Airbnb y sobre los precios de los alquileres, ahí estuvo. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que un abrazo enorme a repartir.